Semanal por esta Sol 106.5 FM en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM en Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, pues seguimos, estamos todavía comentando la gesta de abril del 65 que celebra, hoy se conmemora un aniversario más, que fue sábado, por cierto, al igual que hoy. Interesante. Así que, bueno, y como decíamos cuando nos fuimos a la pausa, pues esta conflagración, este conflicto, provocó una segunda intervención norteamericana que se produjo el 28 de abril. 42.000 militares norteamericanos, la 82ª División Aerotransportada fue desplegada en la ciudad de Santo Domingo. Sí, muchísimos, mira, hay que llamar la atención. Lyndon Johnson se pronunció enérgicamente. Hay que tomar en cuenta que en ese momento el auge del comunismo en muchas partes del globo. Y el trauma de Vietnam también. El trauma de Vietnam, perdieron los norteamericanos ganó el comunismo. Estaba en flagrante aumento de las localidades comunistas. Teníamos a Cuba, que se establecía como una amenaza. Recordemos los acontecimientos de los misiles. Sí, que el golpe de Estado de Fidel fue en 59. En el 59, pero el asunto de los misiles... la crisis de los misiles. La crisis de los misiles en Cuba también estaba patente. Y el auge del comunismo en todas partes. Y el miedo a que se replicara, porque el modelo era... No, pero no solo eso. Kennedy había sido asesinado y la narrativa norteamericana... Se había hablado que era cubana. La narrativa norteamericana, luego de pasar por la mafia y una serie de planteamientos, después se ha visto que fue la CIA que lo mató, pero bueno. Eso fue después. La narrativa era que había sido una intentona o un movimiento impulsado por los comunistas. El asesinato de Jack Kennedy o John F. Kennedy, alias Jack, que fue Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, un individuo que estuvo en Cuba, estuvo en Rusia. La narrativa lo localizaba. Parece que fue que lo trajeron para eso. Sí. El que trajeron para eso fue a Jack Ruby. Sí, bueno, también a Jack Ruby lo trajeron para matar a Lee Harvey Oswald. Para resolver ese problema. Para que no hablara. Para que Harvey Oswald dijera que no lo habían traído para eso. Y eso. además también era un tipo vinculado, ese sí era vinculado a la mafia italiana. Claro. En Las Vegas que tenía unos negocios allí. Porque la narrativa de ese momento siempre era o pro imperialista o pro comunista. O una de dos. No había asuntos medios. Lo que quiero decir que esa es parte del contexto en el cual se da el movimiento. Claro. Entonces, Juan Bosch, que se autoproclama como marxista, representa un peligro. Y hay unos artículos que quiero destacar de Virgilio Méndez Amaro, lasallista, promoción 84, gran amigo nuestro. Tiene unos artículos muy interesantes con documentación de esos documentos que salen y que se liberan su clasificación, se desclasifican en los Estados Unidos, y que tiene 4 artículos muy importantes que yo invito a nuestra audiencia que los busquen en Diario Libre, los artículos de Virgilio Méndez Amaro, en donde habla desde el punto de vista norteamericano, cómo se gestó esa 80ª División Aerotransportada para venir a la República Dominicana y cómo se hizo y cuáles eran las reglas de Rules of Engagement que tenían los norteamericanos para venir aquí, qué cosas podían hacer y qué cosas no podían hacer. Qué armas podían traer y qué armas no podían traer. Y toda la logística interna
de los norteamericanos y cómo esos norteamericanos establecieron personal de los boinas verdes e incluso trajeron personal de Puerto Rico, militares que dominaban el idioma español, para irse a las provincias a averiguar si el problema de la guerra de abril, si los disturbios, si la revolución de abril trascendía los límites de la provincia de Santo Domingo, del distrito, y averiguar cuál era la magnitud de esa revuelta. Y se determinó que no había ninguna incidencia, que eso era un problema de la capital. Y ahí los norteamericanos tomaron decisiones basadas en que eso no iba a pasar de la capital. Muchos de ellos, Eliseo, muchos de ellos cuando fueron a las provincias y se entrevistaron con la gente, obviamente encubiertos, con ropa de civil, se hacían incluso portadores de documentos falsos como dominicanos, y se involucraban con los rebeldes y se daban cuenta que no había una mentalidad comunista, ni un interés comunista. Y esas mismas personas decían, pero es que aquí esto no es comunismo, esto no es un problema. Eso en esa misma dirección era que... Por eso yo decía al inicio que el gran aporte del movimiento de abril del 65 es la creación de una conciencia democrática. Evidentemente había diferentes líneas ideológicas que de alguna manera coincidían en el movimiento revolucionario dominicano del 65. Por el ambiente en que se generó, el contexto histórico que tú señalas muy acertadamente y que evidentemente estuvo imbuido, ¿no?, en muchos de los jóvenes que participaron en esta revuelta armada, porque o vamos a llamarle revolución, porque realmente había una parte militar que se peleó, no hay duda. Ahí. Incluso figuras que luego salen de este proceso, pues tuvieron papeles fundamentales. Por ejemplo, el grupo de los Palmeros salió del proceso de la revolución. Porque a eso era que iba. Los norteamericanos, ni siquiera entre ellos había consenso para poder encuadrar el movimiento ideológicamente. Bartolo Martin, conocido, el enviado, ¿no?, mediador enviado por el gobierno de Estados Unidos a resolver el tema, que escribió El destino dominicano, o sea, recogió ese proceso en sus memorias. Bartolo Martin decía que, por ejemplo, o sea, cuando él se refería a Camaño, que era el cabeza militar del movimiento, él decía, oigan esto, señores, durante todo el tiempo, es lo que dice Bartolo Martin, durante todo el tiempo que estuve en la República Dominicana, no había conocido a ningún hombre que yo creyera podría convertirse en un Fidel Castro dominicano. Hasta que conocí a Camaño. No tiene importancia de cuándo Castro se convirtió en comunista. Hará poca diferencia cuando Camaño se convierta en uno. O sea, él no podía afirmar que Camaño... O sea, él lo que tenía era una corazonada. Decía el director de la CIA en Santo Domingo, David Atlee Phillips, decía en su memoria que él no veía la identificación con el marxismo. Que el problema era que que el movimiento estaba aceptando ayuda de los marxistas. ¿Entiendes? O sea, que había una infiltración, lo que dijo José al principio. Como había de todo, también habían marxistas. Entonces, un reportero de New York Times se llamaba Tad Sulk, premio Pulitzer. Escribió el diario de la guerra de abril del 65. Exactamente, aquí está reseñado. Él decía también lo mismo, que no veía una identificación clara con el marxismo del movimiento. O sea que, ¿quiénes decían que el movimiento era marxista? Bueno, Wessing, el comandante de la Fuerza Interamericana. Era parte del discurso, ¿no? Pero realmente no,
Y además había que justificar la inversión, había que solicitar, cuando se le solicita a los Estados Unidos la invasión, que fue, no es que los Estados Unidos vinieron porque aquí había un problema, no, es que le pedimos. Claro. El primero que lo pidió fue don Henry Cabral, que en paz descanse. Le solicita al agregado político de la embajada americana, el encargado de negocios, que en ese momento me parece que no había embajador. Tapley Bennett. Bueno, pues entonces el agregado político de la embajada, que siempre se ha dicho que es una figura que dirige la estación local de la CIA, ¿no? Sí. Le solicita la intervención militar. Sí, pero nosotros hasta sabemos quién diría la CIA aquí, que los dominicanos. Siempre se ha dicho, yo no he dicho que lo sabemos. No, yo sé. Siempre se pero, ha dicho. Pero nosotros creemos que sabemos. Sí. O sea, no, porque el agregado político, pues bueno, sí, ya como es político, tiene que ser ese. Tiene que ser ese, pero no necesariamente tú tienes todo. No sé hay un agregado militar también puede ser. Pero tiene que ser aquel, porque probablemente. Si fuera militar, todo el mundo lo quizá el agregado agrícola, vaya usted a saber. Entonces, nada. Pero vuelvo y reitero, yo creo que el principal aporte y por cuál debemos celebrar esto y de verdad que realzarlo y bueno, y conmemorarlo no solo y educar a los dominicanos, sobre todo los más jóvenes, sobre lo que significó este proceso en la creación o de algo que era incipiente, de una conciencia democrática, es decir, el criterio de defender mis derechos, mis conquistas. En este caso, la motivación no solo fue don Juan como figura, sino lo que representaba el primer gobierno democrático después de una dictadura, elegido por el soberano, por el pueblo, y la adopción de una constitución progresista como la del año 1963. Es así. Bueno, pero entonces ya tenemos que volver otra vez a votarnos en el DeLorean de Back to the Future y Back to the Present. Hay una canción que escribió y cantó un disco, como dicen aquí, Phil Ochs. Phil Ochs es un cantante de folk norteamericano que escribió una canción al desembarco. Ese sí era comunista. Él era comunista, norteamericano, pero hay comunismo él visitaba las tropas. Había un partido legalizado. Visitaba las tropas. Estoy haciendo referencia a uno de los artículos que mencioné anteriormente, y hay una canción que se llama Santo Domingo, que la vamos a poner al final del programa para que todos disfruten y oigan, bueno, los que saben inglés, que oigan la letra de este cantante de folk norteamericano hablando de lo que pasó en abril. Una persona no es norteamericana, sino que en ese momento era contrario a la guerra de Vietnam, era contrario a las políticas norteamericanas, y él menciona en su forma artística lo que pasó en República Dominicana, en Santo Domingo específicamente. Y a propósito de que hoy estamos en un sábado de historia, sí, y patriótico. La verdad es que, wow, lo que está pasando en este país. El espectáculo lo está ganando a todo. La farándula. Se ha dado, hay una tendencia en algunos legisladores, amigos míos, realmente, y de políticos dominicanos, amigos míos, también, hasta de mi propio partido. O sea que tú no votaste por eso. ¿Es por quiénes? Por el cambio de nombre y todo eso. Mira, yo estuve ahí. El proyecto de ley se aprobó en primera lectura, pero voy a tener que pronunciarme en la próxima sesión, si se presenta para aprobación en segunda lectura, porque realmente lo que se quiere hacer, no solo con el caso de la Charles Summers, que no es la Charles, porque la Charles es la Charles de Gaulle. Claro, Charles por allá. Sí, Charles. No, la Charles es la Charles de Gaulle. Y esta es Charles Sumner, y Charles Sumner. Y esta es la Charles Sommer. Sí. Sumner. Que está mal escrito hasta en los rótulos de la calle. Lo que se quiere hacer con el Parque Eugenio María de Hostos, y lo que propuso mi amigo y hermano Rafael Paz
con la Winston Churchill. Ponerle Oscar de la Renta. Entonces son 3 malos ejemplos. O sea, o 3, se han escogido 3 figuras emblemáticas que merecen tener todo el reconocimiento de los dominicanos y en el caso de Winston Churchill de la humanidad. Es que si no lo conocen, no le van a tener respeto. Entonces, ese es un tema, ese es el punto, el respeto a las figuras. Y evidentemente, tanto Oscar de la Renta como Jack Veneno, como Rafael Corporán de los Santos, en el caso de la avenida Charles Sommer, tienen todos los méritos en sus respectivos ámbitos. Uh-huh. El punto es respetar la memoria de figuras que también han aportado al país. Y quizá, no sé si se conocía el aporte de Sumner Welles, por ejemplo. Sumner Welles fue un senador que... Charles Sumner. Charles Sommer. Charles Sommer, perdón, de que Sumner Welles. Charles Sommer fue un senador que en el siglo XIX, a raíz de una propuesta o un acuerdo que sometió el presidente Ulysses Grant para la aprobación del Senado, por el Senado de los Estados Unidos, un acuerdo de anexión de la República Dominicana o de la República de Santo Domingo, decía el tratado, a los Estados Unidos, que había sido concertado entre Ulysses Grant, que dicho sea de paso, hablando de alcohol adulterado, le gustaba mucho el trago, y Buenaventura Báez. Este tratado buscaba por parte del gobierno de los Estados Unidos asumir la posición estratégica que tenía la República Dominicana, que había sido ya negociada en algún momento con la intentona de arrendar la bahía de Samaná, la península de Samaná, o incluso de vender a los Estados Unidos la península de Samaná. Y Estados Unidos tenía la intención de poblarla con esclavos negros. Correcto, la idea era, pero todavía existía la esclavitud en ese momento. Sí. O sea, el movimiento abolicionista, que precisamente de los cuales Charles Summers era uno de los promotores, el objetivo era que había un exceso de mano de obra negra o afroamericana en el sur de la Florida, trasladarla a la República Dominicana para generar un equilibrio o escasez y incrementar el precio para que la industria de la trata recibiera beneficios. El lobby lo había hecho la industria de la trata los que vendían esclavos. Y ganar la plusvalía de los que tenían esclavos. Claro, entonces elevar su propiedad. Entonces era un tema económico, porque, pero evidentemente con una visión de resolver un problema que moralmente y desde el punto de vista de los derechos ciudadanos y de los derechos humanos era muy cuestionable. Sin embargo, parte de los argumentos de Charles Summers en las discusiones en el Senado, que yo sé de paso le costaron que le dieran unos palos, unos bastonazos, porque otro senador lo retó a un duelo, y entonces un senador amigo le dijo a ese congresista que el duelo no procedía porque Charles Sommer no estaba a nivel del caballero, y que lo que había que darle con un bastón, que era evidentemente algo lo denigraba, ¿no? O sea, denigrante. Entonces le dieron unos palos que lo sacaron varios años 3 años del Senado, 3 años. O sea, fue una paliza lo que le dio a Charles Summers. Entonces, ese individuo se opuso, logró romper la posibilidad de una mayoría, que se requería una mayoría de las 2/3 partes, pero ni siquiera la votación quedó 29-28 a favor de la no aprobación del tratado de anexión a los Estados Unidos. Entonces, a menos que se esté pensando que hubiese sido mejor que fuéramos parte de la Unión Americana,
que tener una república y nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y nuestra historia, ser forjadores de nuestra historia como país, pues yo pienso que por lo menos a Charles Sommer hay que guardarle cierto respeto. Además, que la propuesta eliminaría prácticamente el nombre de Charles Sommer, puesto que ya esta vía fue objeto de una mutilación. Se creó en un tramo entre la Winston Churchill y la Abraham Lincoln, la Jacinto Mañón, y entonces la propuesta vendría en el tramo entre Winston Churchill y lo que resta de la avenida, sería Charles Sommer, Rafael Corporal de los Santos. A Corporán hay que hacerle todos los homenajes, nombrar el edificio de Proconsumidor, por ejemplo, donde estaban las empresas del circuito Corporán inicialmente, un paseo, plazas, todo lo que se quiera, pero respetando. O algo relacionado con el espectáculo, que es donde él el mismo caso de Eugenio María de Hostos, por favor. O sea, Memorial Jack Veneno. Mira, que está muy bien. Jack Veneno merece todos los homenajes, claro, también. ¿Verdad? Un individuo que al pabellón de deporte, de combate. Claro, o de show, porque eso hay quienes discuten que la lucha libre, la lucha libre es un deporte olímpico, pero esta lucha que se transmite por televisión es un show, es un espectáculo. Claro. Entonces yo creo que más entra dentro del marco de la farándula que del deporte. Entonces, habría que ver, o del showbiz. Eso es entretenimiento. Entretenimiento. Entonces, excelente declarar todos los homenajes en favor de Rafael Sánchez, de Ya Veneno, que falleció recientemente fruto de un cáncer. Pero dice mi papá, no me lo va a agradecer, me manda un mensaje: el pobre Hostos, después de que Jorge Blanco despojarlo de su recinto natural, la sede de la escuela normal que sacó los restos y la estatua, que fundó convertida en biblioteca municipal y entonces recapturada por la iglesia, de mandar su estatua a deambular sin rumbo, ahora un nieto de mi querido Salvador quiere poner a Jack Veneno a darle patadas voladoras y meterle la llave polémica al vapuleado maestro. Pero ¿quién fue Eugenio María de Hostos? Don José del Castillo. Eugenio María de Hostos, positivista, humanista, filósofo, fundador de la escuela normal, principal. Incluso voy a citar aquí la escuela normal, evidentemente en contraposición a la educación escolástica, corriente, ¿no? O religiosa. Entonces, dice mi papá, que es un hostosiano y que produjo ha escrito libros y ensayos y charlas. Hostos entendía que la enseñanza normalista, que la escuela normal, que graduaba un bachillerato y habilitaba a la persona como profesores normalistas, constituía un instrumento fundamental. Él hablaba de un ejército de maestros que en toda la república militara, de los maestros con la escuela normal, ¿no? O sea, formados en la escuela normal hostosiana, que en toda la república militara contra la ignorancia, contra la superstición, contra el cretinismo y contra la barbarie. Entonces, y Hostos fue traído a la República Dominicana precisamente para impulsar la reforma del sistema educativo nacional. Cosa que no implementó, sabe. Vivió aquí por un buen periodo. Luego hizo lo mismo en otros países de América Latina, pero además impulsó la independencia, fue de los ideólogos de la independencia de Puerto Rico. Dirá el proponente, bueno, pero pues eso es Puerto Rico pero aquí evidentemente Hostos dejó una impronta, sobre todo en el sistema educativo nacional,
la escuela normal. Sí. Que es la escuela de los maestros, para los que no saben. Correcto. Es un término francés, la escuela de los maestros. No, la gente pero la normal, pero no sabe para lo que impulsar la educación positivista, establecida a partir del método científico, antropocéntrica, científica. Sí. En contraposición, decía, la educación escolástica tradicional. La normal no es una dirección, porque dice, eso está por la normal. Bueno, porque era la escuela normal. La escuela normal, claro. Pero la escuela normal es la escuela donde se formaban o donde se debían formar los maestros, que a su vez enseñaban en las escuelas. El otro caso de Winston Churchill, pues yo creo que no vale la pena, yo creo que todo el mundo sabe quién fue Sir Winston Churchill, claro, el primer ministro no es la Churchill de la guerra. Bueno, fue primer ministro antes, pero le tocó en la guerra con Alemania y sangre, sudor y lágrimas. Que está muy bien enseñado en la serie The Crown. De Netflix. Sí. Tiene un protagonismo increíble. La vida de Winston Churchill detrás de la reina. Fue ministro más de 20 años durante esa primera etapa de reinado de Isabel II. Y bebía y fumaba todos los días. Todos los días. Sí. Y comía de todo. O sea que no puede ser tan malo, ¿verdad? Tocineta, mucha grasa, eso que comía. No puede ser tan malo. Así que digo, con lo de Winston Churchill, eso ni siquiera lo vamos a analizar. Entonces yo pienso, quizás para cerrar y no desmeritar a los proponentes del proyecto, que tienen de cada uno de ellos, y en el caso y las propuestas que se han hecho en otras calles y demás. Aquí hay muchas calles que tienen nombre de caliese y de asesinos. No hay respaldo, que yo qué cosa. Y respaldo X, calle con número, y de vagabundo, y de gente que le ha hecho muchísimo daño a este país. Aquí calle penetración. Por ejemplo, yo vivo en la Francisco Pras Ramírez, vaina, ¿y quién fue Francisco Pras Ramírez? El redactor Pancho Prats, del Foro Público. El Foro Público de Trujillo. Era del periódico La Nación, el periódico Pancho oficial, dirigido por el papá. En la parte final por Germán Emilio Onecuacú. El papá de Belice. Sí, pero entonces lo que escribía era el Foro Público, que se dedicaba a acabar, a levantar con la gente, a levantarle calumnia. Ahí salieron muchos muertos y muchos apaleados, y mucha gente que los calieses le cayeron atrás a raíz a raíz de informaciones que se publicaron en esa columna Foro Público, que era una columna realmente dedicada a hacer pasquines y a acusar gente en función de los intereses del régimen. Una columna infame. Entonces, realmente, no por la Francisco Pras Ramírez, hay muchísimas calles que pueden ser cambiadas de nombre, y encontramos larguísimos, además. Rendirle homenaje a Corporán, a Veneno, a todo el que... Y no perseguir a gente que porque tengan nombres extranjeros se entienda que no hicieron nada por este país. Un chauvinismo sin sentido. Claro, ya Veneno es la Universidad de la Lucha Libre, merece una calle, pero no... Probablemente quizás merece que una universidad se llame ya Veneno. Exactamente. Que fue en la lucha libre, y había un inglés especial, una jerga inglés, cuando traía un luchador extranjero. Dice, ya Veneno, gonna kill you. Ya Veneno, dice el que mañana tu fin. Esa era la traducción en español. Pero bueno, tenemos que irnos a una pausa, recordando eso de nuestra infancia, ese pasaje interesante. Esto es... Pero como no estaba nacido, no me acuerdo. Sí, verdad que no. Paneo, este paneo semanal, no lo cambien. Paneo.